que tienen en común algo, ¿sí? La forma de las señales en la parte aromática. Ahorita lo vamos a discutir. Recuerden ustedes que les voy a hacer un breve recordatorio que teníamos nosotros, a ver, aquí se alcanza a ver, que teníamos la posibilidad de ver los patrones de sustitución en anillos aromáticos. Y estos patrones de sustitución, cuando tenemos dos sustituyentes, no se deja, aquí está anotado. Cuando tenemos dos sustituyentes, pues puede haber una serie de isómeros posibles que vamos a dibujar aquí. Vamos a asumir que tenemos sustituyentes diferentes, R1 y R2. El otro isómero pues sería el meta, R1 y R2. Y otro más sería el orto, R1 y R2. Entonces, cuando tenemos un benceno para distituido con grupos diferentes, quedamos que podría haber un patrón de señales en la parte aromática que le denominamos AA', BB'. ¿Sí? Y este A', BB', pues tiene un patrón bien definido. Aquí podemos ver en la parte aromática este patrón bien definido. Es el único de estos dos o de estos tres sistemas que tiene un plano de simetría que parte a R1 y R2. Ajá. Los otros no tienen planos de simetría, de tal manera que los 4 protones que quedan son protones químicamente diferentes y darían un espectro muy diferente. Entonces, un benceno para distribuido con grupos diferentes nos va a dar una forma de señal muy parecida a esta que estamos viendo, donde uno integra para 2 protones y la otra señal representa o reintegra para 2 protones. Sin embargo, ¿cómo podemos diferenciar un sistema A', como B', de uno que está ortodisustituido? Voy a dibujar aquí el ortodisustituido y en esta, a ver, déjenme acomodarme mejor. Okay. Profesor. Sí, dime. Una pregunta. ¿Estás diciendo que sí intercambia con agua? ¿No? Sí, el espectro. Sí. Ahí dice que intercambia con agua alterada. ¿Sí? Cuando tenemos un sustituyente o un derivado bencénico disustituido con grupos iguales, estoy poniendo R1 y R1, pues recuerden que también tenemos un plano de simetría. Y ese plano de simetría enlace, digamos, B'. ¿Cómo lo diferenciamos de un A', B' con sustituyentes diferentes posicionados en para? Muy fácil. La forma de la señal de un sistema A', B', como este que tenemos aquí, es prácticamente como una señal doble, ¿sí? Y otra señal doble, donde en la parte inferior del espectro, pegado casi a la línea base, puede haber otras señalitas.
sustituyente donador y un sustituyente electroatractor, se separan esas señales y prácticamente se van a ver como dos señales dobles. Si hacemos la expansión y los vemos con detalle, no serían exactamente dos señales dobles, pero es muy simple el sistema y muy fácil reconocerlo. ¿Cómo daría un sistema A', B' de un benceno ortodistituido con grupos iguales? Curiosamente va a dar un patrón de señales más complejo. Voy a dibujar algo, por ejemplo, así, con muchas más señales. Puede ser incluso más complejo, ¿sí? Pero difiere mucho de un sistema que veamos así, ¿no? Entonces, este tiene también una característica, que hay un plano de simetría en la forma de las señales. Si ustedes se fijan, tenemos el mismo número de señales del lado izquierdo que el mismo número de señales del lado derecho, ¿sí? Pero hay muchas más señales que lo que ustedes están viendo en la parte de abajo, ya sea acá o aquí en este caso. Entonces es muy fácil diferenciar bencenos para disustituidos con grupos iguales que dan un sistema A', B', de bencenos ortodistituidos con grupos iguales que también generan un sistema de espines A', B'. La serie de experimentos les va a permitir, que vamos a hacer ahora, de ejercicios, van a ver un patrón de estos. Concluir rápidamente de qué se trata la solución de este ejercicio. ¿Hay algún voluntario, alguna compañera voluntaria? No importa que no ya participé. ¿Perdón? No importa que ya haya participado. Sí, no importa. Ah, entonces yo. Muy bien. A ver, Francisco, entonces, dinos, ¿qué hacemos? Tienes tú C8H10, oxígeno 2. Bueno, para empezar, pues yo diría que es un compuesto aromático. Es un compuesto aromático, aquí está, muy bien. Luego, Luego, lo que también me da información es que tiene, ahí me estoy confundiendo un poquito, no sé si tiene, creo que es posición par, lo que dice es posición la... para, ¿verdad? Lo que acabo de Ujú, explicarles tiene la forma de un sistema aromático, para, un benceno, para sustituido con grupos diferentes, ¿verdad? sí. Ok, ¿qué más, Francisco? Bueno, hace rato les estaba comentando que si era intercambiable con agua. Sí, Entonces seguramente tiene tiene un grupo carbonilo en uno de los radicales. un grupo carbonilo intercambiaría con agua alterada. ¿Cómo es eso, Francisco? No, no, me refiero a que pudiera ser un grupo carbonilo. El grupo carbonilo, ¿cómo es un grupo carbonilo, Francisco? Ah, según yo, Ujú. así. Ok, tenemos ahí un grupo carbonilo. ¿Y ese grupo carbonilo cómo intercambia con agua? Me lo pone difícil. Me lo pone difícil. Podrían ser unos alcoholes, ¿no? Un alcohol, ¿verdad? Sí, Francisco. Ok. Entonces tenemos un alcohol. Como hay oxígeno, intercambia con agua, denota claramente que hay un alcohol. Ah, ok. ¿Sí? Muy bien. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Ponemos la integral, ¿no? Sí. 2 protones y 2 protones, ya quedamos. Es un benceno paradistituido con grupos diferentes. ¿Cómo quedaría la distribución del resto de las señales? Pues aquí vemos un protón, que es el
OH. Ahí llevamos 5, por lo tanto este sería 2 y este sería 3. Ya están los 10 protones. ¿Sí? Sí. La señal de 4.5 que integra para 2 protones, ¿qué grupo sería, Francisco? Uno es un alcohol y el otro. Ujú. También sería otro alcohol, ¿no? No, si no dice que intercambia con agua, no va a ser alcohol. Ah, no. Base de oxígeno, ¿no? Base de oxígeno, pero sería un grupo ¿qué? Metileno. Son 2 protones. Ah, ya. ¿De Sí. acuerdo? Y el otro que tiene 3 protones, ¿qué sería? Esta señal de aquí. Ujú. Ese sería un metileno, ¿no? Metilo, Francisco. Ah, metilo, sí, perdón. El metileno es el que acabo de poner, es un CH2. El metilo es un CH3. Ah, ok. ¿Sí? Muy Sí, bien. Ahora, esos son bases de oxígeno, ¿verdad? sí. Muy bien. Vamos a ver cuántos carbonos hay. Son 8 en la fórmula mínima. ¿Cuántos llevas? Los 6 del anillo aromático, 7 con el CH2, 8 con el CH3. Ya están los 8 carbonos. Los 10 hidrógenos también ya están. Nos falta, tenemos un oxígeno, nos falta otro oxígeno. Oxígeno. ¿Sí? Ya uno de tus compañeros decía, este puede ser base de oxígeno. ¿Sí? Sí. Ya veremos a ver si es base de oxígeno. Entonces, ¿cómo podemos nosotros armar nuestra molécula? Quitamos este oxígeno de ahí, vamos a ver si pudiera ser base de oxígeno. ¿Cómo armamos nuestra molécula, Francisco? Ok, la parte del alcohol iría hacia abajo. La parte del alcohol, ¿cuál alcohol sería? Perdón, del benceno. En la parte del benceno, Ajá. el hidroxi iría ¿No? abajo. Tenemos que pegar algo allí en esas dos posiciones. Ujú. ¿Cómo podemos pegar ese algo? Mm, Las señales en el anillo aromático se están desplazando hacia la derecha. sí. Quiere decir que tienen un grupo que electrotractor o electrodonador. Él es un electroatractor. No, es electrodonador. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Los dos grupos, tanto el CH2 como el CH3, están en zona de bases de oxígeno. Y también se ve acá en la parte del espectro de carbono 13. Están en Ah, zona sí, de cierto. bases de oxígeno. ¿Sí? Sí, tienes Entonces, razón. ¿qué tendríamos que poner? ¿Cómo pongo el metilo? ¿Cómo pongo el CH2? Mm, Si el metilo es base de oxígeno, pues es un metoxilo, ¿no, Francisco? ajá, sí. Entonces, pues ya ponemos el metoxilo. ¿Y luego qué más pondríamos? El el H2, el CH2, CH2, ¿no? CH2. Y luego nos falta una valencia que le pegamos ahí. el oxígeno. El alcohol, ¿verdad? Ya Ajá, está. así. Ya está nuestra estructura. El carbono ipso base del metoxilo, como está unido a oxígeno, quedamos que se lo desplaza hacia campo bajo. Entonces, por lo tanto, este ipso es el que está ahí. El otro ipso, pues ya sabemos que es el otro. Vamos a ponerle 1, 2, 3, 4. Entonces, este sería C4, este sería C1. Y ahora sí ya podemos estar lo suficientemente separados. 4 serían 5 y 6. El carbono 2 y 6 están orto al donador, que es el metoxilo. Esos serían más a campo alto, C2, C6. Y por lo tanto, la otra señal es debida a C3, Ya sea C5. 5.
Ya tenemos el CH2 y el CH3 ahí. ¿Sí? ¿Alguna duda, Francisco? Ah, sí, tengo dudas, profesor. A ver. Eh, ok. ¿Por qué en este caso puso, por ejemplo, en este caso ve que está diciendo que era un epoxi, ¿no? En el caso de la posición uno. En este caso, no me quedó muy claro esa parte nada más. ¿Sí me lo podría explicar, por favor, a detalle? A lo mejor creo que me confundí yo. Es un metoxilo, no epóxido. ¿Sí? Es un metoxilo. El que está en 1 es un metoxilo. ¿Sí? Muy bien. El carbono 1 es el que está unido al oxígeno. Como está directamente unido a un oxígeno, entre el carbono 1 y el oxígeno hay mucha diferencia en electronegatividad. De tal manera que el carbono 1 es el ipso que se desplaza más a la izquierda. ¿Sí? Ahora, el carbono 2 y el carbono 6 están sujetos al efecto donador de metoxilo, pero pequeñita, que es cuaternaria, que ya sabemos que los cuaternarios dan señales pequeñas en carbono 13, pues es justamente el carbono 4. ¿Sí? Y ya por defecto tendríamos que asignar 3 y 5. Y bueno, CH2 y CH3, simplemente por la fase de las señales sabemos quién es CH2 y quién es el CH3. ¿Sí, Francisco? Sí, profe, ya le entendí, ya, gracias. Me Ok, había confundido, pero ya, gracias. muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta, comentario, jóvenes? No hay. Vamos a borrar aquí todos los dibujos y nos vamos entonces al siguiente ejercicio. Un C8H10 oxígeno 2. Muy bien. ¿Algún otro voluntario, jóvenes? ¿Quién se anima? A ver, Itzel Rosas. Itzel. Bueno, no quiere participar Itzel. A ver, Karen Díaz. Es muy parecido al pasado, ¿no? ¿Perdón? Que es parecido al pasado, ¿no? Bueno, que Ah, es un isómero, sí, claro. ¿Quieres resolverlo? pues, le intentamos a ver qué sale. Ok, muy bien, adelante. A ver, entonces, 10 hidrógenos. ¿Cómo distribuimos esos 10 hidrógenos? En el que está intercambiando sería el primero, ¿no? Bueno, el de uno. Ajá, muy bien. Eso sería entonces, ¿qué? Un alcohol, ¿verdad? Sí. Fíjense bien, el alcohol que nosotros encontramos en el anterior andaba por ahí en 3 punto y tantos, pero ahora se vino a 7.8 prácticamente. Quiere decir que ese alcohol es más ácido que el anterior. Sí, ya veremos por qué razón se corrió hasta casi 8 partes por millón. Muy bien. Entonces, este sería un protón, ¿verdad? Muy bien. ¿El otro cuántos serían? Dos. 2 y 2.
¿Qué sistema aromático tendrías? ¿Un para disustituido con grupos diferentes o un orto disustituido con grupos Sería un iguales? orto, ¿no? ¿Un orto? A ver, ¿cómo quedamos que en el Ah, no, orto, en el cómo orto aparecerían las se verían más más señales, sí, señales más cierto. complejas, ¿verdad? Pero sería Sí, simétrica el conjunto de señales. ¿Perdón? ¿podría ser un meta? ¿Un meta? A ver, si ponemos un meta con grupos diferentes, vamos a ver, miren qué va a pasar. Ponemos un R1 y un R2, ¿sí? ¿Habría simetría en esa molécula? No. Sí. Ah, no, 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 porque no los hay. son distintos. De hecho, Exacto. es para también otra vez. Es para. Recuerden que el Sí. para nos da como dos señales, cada uno, un doble y como un doble. ¿Sí? Que integran para dos protones y para dos protones. El meta disustituido con grupos diferentes no tiene perpendicular al plano de la pantalla de su monitor, ¿sí? Entonces, los 4 protones que ustedes ven, estos 4 protones son químicamente diferentes. Y si son químicamente diferentes, cada uno daría su propio desplazamiento químico. Y aquí tenemos 2, 2. Por lo tanto, ese 2, 2 nos lleva a pensar que es un sistema en donde tenemos 2 protones iguales, ¿sí? Entre sí, pero diferentes a otros 2 protones que también son iguales entre sí, ¿sí? Y eso nos lleva a la disyuntiva de un benceno para disustituido con grupos diferentes o a un benceno ortodisustituido con grupos iguales. Los dos dan sistemas A', B'. Pero vemos que en este caso el número de señales es muy reducido y eso nos lleva a pensar rápidamente que tenemos nosotros un sistema bencénico para disustituido con grupos diferentes. ¿Sí? Ya está. No hemos terminado la integración. ¿Qué más hacemos? ¿Cómo queda la integral de la señal de 4.5 y la de señal 3.5? Podría ser una que fueran 2 y en la otra 3 para completar Claro, los 10. ¿verdad? Los 10. Entonces ya ponemos CH2 y CH3, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo ordenamos estos sustituyentes. Ya tenemos los 10 hidrógenos, ¿sí? Ya tenemos los 8 carbonos, tenemos un alcohol, un oxígeno, nos falta otro oxígeno. ¿Cómo podríamos unir? Fíjense bien las señales de la parte aromática. Esta se está corriendo hacia campo alto, hacia la derecha. ¿Por qué? Porque eso denota que grupo electrodonador, recuerden. Entonces, ya estuvo. ¿Cómo ponemos nuestro sustituyente? ¿Cómo se les ocurre? Fíjense bien, tanto el metileno como el metilo de nuevo son bases de oxígeno. Tanto en carbono como en protón están en zonas de bases de oxígeno. Pero para que el OH esté en esa región, ¿es porque está cerca del otro oxígeno? O... Cerca del anillo aromático. Es un OH fenólico. ok, ya. Si ustedes han hecho prácticas de microbiología en los laboratorios, de pronto les dicen pónganle fenol a las mesas una vez que trabajaron sus prácticas de laboratorio. Obviamente con guantes, con protección, porque el fenol es un compuesto ácido. ¿Sí? Entonces,
Allí aparecen en esa zona los OHs de fenol, ¿sí? Fenólicos, los OHs unidos directamente al anillo aromático. Ahora sí, ya tenemos que poner el CH2, CH3 y un oxígeno, ¿verdad? Sí, ¿Cómo los ya pondríamos? quedaría pues el oxígeno y el CH2 y el CH3, ¿no? El oxígeno, CH2 y CH3. Si yo lo pongo así, el metilo daría una señal simple, como está aquí, y el metileno daría una señal simple también, como está acá. No, porque No, Claro que no, ¿verdad? no. Se acoplaría. ¿Cómo reordenamos entonces esto que no va a corresponder con nuestra estructura? podría ser un CH2 arriba y un CH3 abajo y a uno de esos dos unidos el OH. A Bueno, ver, es que falta del el OH no oxígeno. estoy tan segura. El OH quedamos que ya era fenólico, ¿verdad? Que tiene que estar unido El oxígeno podría directamente. quedar entre los dos, ¿no? Exactamente, miren. Así ya cumplimos con los dos son bases de oxígeno y los dos están aislados, no se acoplan. ¿De acuerdo? Vamos a ponerlos de forma horizontal para que no nos oculte ahí esa línea y se vea bien la fórmula. OCH3. Ahí cumplimos perfectamente con todo lo que nos está mostrando el espectro. El espectro me dice, hay un OH fenólico. ¿Cómo es el OH fenólico? Pues va directamente unido al anillo aromático. Es un sistema A', para sustituido con grupos diferentes. ¿Sí? Hay un grupo electrodonador unido directamente porque se están desplazando las señales. Recuerden, con respecto a qué, a la región de 7.28 más o menos, que aparecería la del benceno normal, la del benceno sin sustituyentes. Pues si se fijan, esa señal está la que dibujé o bueno, marqué con una flecha roja en la parte inferior, en la base, en la línea base del espectro. Pues estoy diciendo se desplaza hacia la derecha de 7.28. ¿Hacia dónde se fue? Como a 6.8, 6.7 quizás. Entonces está unido a un grupo electrodonador. ¿Quiénes son? Son los protones unidos, perdón, los protones orto al grupo electrodonador. ¿Sí? Esos son los que están alrededor de 6.8 más o menos. Y los otros dos, pues bueno, ya saben ustedes dónde están. Pero recuerden, les recalco aquí que tenemos un sistema A, A', B, B'. ¿De acuerdo? Y ya quedó resuelto nuestro ejercicio. Cumple con todos los requisitos estructurales que satisfacen el espectro que estamos observando. Ahora veamos, por lo tanto, dónde estarían los carbonos. Vamos a poner a numerar ahora desde el oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Profe, Carbono, sí, dime, Giselle. ahí tengo una duda. Si Ujú, se supone que los dos protones que están cerca de 6.8 son los cercanos al OH, ujú. yo supondría que serían A y B, y los dos de arriba que están pegados al CH2 serían los A' y los B'. Pero usted lo puso, o sea, los cercanos al OH como B y B'. Ok, sí, Entonces, tienes razón. No se sigue una regla así muy estricta, Giselle, pero si la aplicamos de manera muy estricta, tú tienes razón. Es decir, lo que está más desplazado a la izquierda, ¿sí? Si empezamos como el alfabeto, ¿de dónde empezamos? De izquierda a derecha. Bien, ¿cuál señal doble está primero del lado izquierdo? Pues la de 7.3 más o menos, esta que voy a ilustrar aquí o ver con el borrador, ahí se observa, ¿sí? Esa, ¿cuál sería, por lo tanto? Vamos a marcarla. Esta de aquí. Pues si son los orto al grupo CH2 o CH3, tendríamos que ponerle A'. Y luego, ¿quién sigue hacia la derecha? B'. Pero si tú lo pones al revés, donde yo puse A', tú pones B', y donde puse B', pones A', no hay ningún problema.
¿sí? Lo importante es reconocer el tipo de sistema. Lo estricto, como tú lo mencionas, tienes toda la razón, tendría que seguirse el orden que sigue el alfabeto. ¿Sí? La señal que esté más a la izquierda de un sistema de espines empezaría con A. La señal que esté más a la derecha de esos, pues sería B, y luego C, y luego D, y así sucesivamente, conforme vayan apareciendo hacia la derecha del espectro. ¿Sí, Giselle? Ok, sí, gracias. Ujú. Muy bien. ¿Alguna otra duda, comentario? Bien. ¿Dónde estaría el carbono 1 en el espectro de carbono 13? ¿Dónde ponemos carbono 1 en el espectro de carbono 13? ¿Dónde Es el estaría el de carbono 4? ¿Sí? Dime. 150 y tantos. Sí, exactamente. Recuerden que tiene efecto menos sí, ¿verdad? Porque está unido el oxígeno directamente a ese carbono. Y entre ese carbono y el oxígeno le está quitando los electrones. Y si le quita electrones al carbono 1, lo manda hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón. Lo hace más ácido. Entonces, por lo tanto, ya podemos ver que aquí, escondidito, está C4. Ese es efecto inductivo. Ahora el efecto de resonancia. ¿Dónde estaría el carbono 2 y el carbono 6? ¿Dónde pongo el carbono 3 y el carbono 5? En las otras señales que están por asignar en el espectro del carbono 13. Hay una señal cerca de 130 y ahorita hay otra señal cerca de 115. ¿Dónde ponemos carbono 3, carbono 5 y dónde pongo carbono 2, carbono 6? El 2 y 6 son los de 115, ¿no? Exactamente. ¿Sí? C2 y C6. Ya por defecto, C3 y C5. ¿Sí? Y bueno, ya sabemos que el negativo es CH2, base de oxígeno. El positivo es OCH3. ¿Sí? Nada más que el mismo oxígeno está compartido por los dos grupos, ¿verdad? Pero los dos son bases de oxígeno. Muy bien, ¿alguna duda de este ejercicio? Vamos con el siguiente. Profe, antes de que termine, entonces en el otro ejercicio, la única diferencia es que en el meto, en este sería etoxi, ¿sí estoy bien o ya me Metoxi confundí? es de metilo, empieza con M. Etoxi es de etilo, Francisco. Ah, ok. Entonces, el etoxi, o sea, la diferencia entre uno y el otro es directamente el carbono que está, o sea, ¿cómo le puedo explicar? Está adherido en el oxígeno, hace que, ¿cómo le puedo explicar? Hace que lleve a cabo este tipo de, ¿cómo se llama? O sea, la frecuencia, o ¿cómo le puedo decir? El La desplazamiento medición químico. del... Ajá, exactamente. Sí, sí, en este caso los dos están unidos a oxígeno, por eso aparecen en región de base de oxígeno, tanto en protón como en carbono 13. ¿Sí? Nada más que los dos están compartiendo un oxígeno. En otras palabras, este es un CH2 base de oxígeno y este es un CH3 base de oxígeno y el CH2 base de oxígeno aquí está negativo y el CH3 base de oxígeno aquí está con fase positiva. ¿Sí? Pero no es que sean oxígenos individuales, no, si ustedes recuerdan la molécula, había un metileno que es base de oxígeno y que había también un metilo que es base de oxígeno, pero no están vecinos. ¿Por qué? Porque dan señales simple, señal simple acá. Y quedamos que el OH debe estar unido directamente para que sea un OH fenólico. ¿Sí, Francisco? Sí, profe, gracias. Ya le entendí.
Ok. Hagamos el siguiente. C9H10 nitrógeno 2. C9H10 nitrógeno 2. Bien. ¿Quién quiere participar en este ejercicio? Yo. Muy bien. A ver, por favor, échanos la mano. Sería C9H10 nitrógeno. ¿Ok? un benceno disustituido para disustituido. Perfecto. Nuevamente Mm, tenemos como el doble y el doble, ¿verdad? sí, Ahí son está. 2 y 2, 6, ¿no? 2 y luego 6. Y ya están los 10. Muy bien. Ah, Em, fíjate son cómo. dos met- Sí, Ay, dime. perdón. Serían 2 metilos y un Perfecto. carbono cuaternario. 2 metilos químicamente equivalentes, ¿verdad? ¿Dónde está Sí. el carbono cuaternario? ¿Quién habla, perdón? Brandon, Brandon. A ver, Brandon, ¿dónde estaría el carbono cuaternario? ¿Dónde lo viste? para que cumpla con la fórmula mínima, Ujú. pues me falta un carbono y ya no tengo hidrógenos. Entonces, Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. A ver, entonces tenemos un benceno para disustituido. Llevamos 6 carbonos del anillo aromático, los 2 del metilo y llevamos 8, pero la fórmula dice 9. Y Brandon se refiere, me falta un carbono cuaternario porque no tiene hidrógenos y a través de los hidrógenos pues no lo puedo ver, ¿verdad? Como no tiene hidrógenos, pues no se ve o no se intuye en el espectro de hidrógeno. Muy bien, pero en el carbono 13 sí lo vamos a ver. Tenemos un espectro ahora acoplado. Esta señal, Brandon, ¿es cuaternario o es qué? mm, sí, Cuaternario, ¿verdad? Entonces tenemos un cuaternario ahí. ¿Dónde habría más cuaternarios? Hay otra en 120, ¿verdad, Brandon? sí, el de 100. Exactamente. Exactamente. Quería justamente que mencionaras este. Pero ¿por qué aparecen? Mira, aparecen 96 más o menos. Bueno, terminamos con el carbono 13. Sí, el otro se hace señal cuádruple, que significa que es un ¿qué? Metilo, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí, Brandon, esa señal que aparece 98 es un carbono cuaternario. ¿Qué tienes además en la molécula? Los nitrógenos. Tienes nitrógenos. ¿Sí? Entonces, sospecharíamos de qué grupo. Como no hay nada que intercambie con agua, no podemos pensar en que haya aminas, ¿verdad? ¿Serían ciano a lo mejor? A ver, ¿cómo corroboramos el ciano? En infrarrojo. En infrarrojo. 2250, ¿verdad? 2209. ¿Sí? Pues bueno, podríamos pensar en un ciano. Aquí está. Consideremos la posibilidad de un ciano. Aquí está. Nos faltan nitrógenos. Fíjense ustedes, Brandon, ¿por qué esta señal se corrió tan a campo alto? A partir de 728, 73 que debería estar ahí, se corrió a la derecha bastante. ¿Por qué? Porque tiene un grupo. Electrodonador. Exactamente. ¿Sí? Ahora, estos metilos, ¿por qué aparecen alrededor de 3 partes por millón? Si ya tienes un ciano, te queda un nitrógeno. ¿Sí? ¿Qué Sí. pensaríamos? Sería los
Bueno, el nitrógeno unido a los dos metilos, ¿no? Perfecto. Muy bien, Brandon. Para que sean equivalentes, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ya tenemos un N-dimetilo, ¿sí? Tenemos un grupo ciano y simplemente ya podemos pegar estos grupos a nuestra molécula. CH3 y CH3. Ahí está. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. A ver, Brandon, aquí hay algo interesante que estoy viendo. Déjame redibujar la molécula. La vamos a borrar y a dibujarla en otra perspectiva y más clara. Entonces tendríamos N, CH3, CH3 y un ciano, que lo voy a dibujar de esta forma. Ahí está. El carbono ipso, vamos a numerar la molécula. Entonces empezamos por el nitrógeno. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Dónde estaría el carbono 1, Brandon? Mm, ¿sería el de 150? Exactamente. Entonces, por lo tanto, ya sabes dónde está el carbono 4, ¿verdad? El otro cuaternario. Ahora, esta señal se convirtió en doble. Esta señal se convirtió en doble arriba. ¿Sí? ¿Qué son los CHs, verdad? Estamos hablando de 2, 6, 3 y 5. ¿Cuáles señales corresponderían a C2, C6 y cuáles a C3, C5? El de 110 me parece que es el 2 y el El 6. 2 y el 6. ¿Dónde está el grupo electrodonador en esta molécula? El, el nitrógeno. Sí, el dimetilamina, ¿verdad? Sí. Ese es el donador. Entonces, los protones, ¿hacia dónde los manda el grupo donador? Hacia la derecha, ¿verdad? ¿Quedamos? Sí. Por lo tanto, este es H2, y H6. Y por lo tanto, este es H3, y H5. Y en carbono es igualito. El mismo efecto donador hacia campo, los que están orto al grupo donador, se desplazan hacia la derecha. Entonces, por lo tanto, ¿sí? Aquí tenemos a C2, C6, y aquí tenemos a C3, C5. Sí, y ya quedó asignado. ¿Sí está bien? ¿Alguna duda, Brandon? No, todo bien. Ok, ¿alguna duda, jóvenes? No, profe. Gracias. Gracias, Brandon. Vamos a ver entonces con el siguiente ejercicio. Vamos a borrar los dibujos. C8H10NBR. Ahí está. ¿Alguien más que quiera participar? Jimena Ávila. ¿Sí? A ver, perdón, ¿quién quiere participar? Yo, Giselle. Ah, muy bien, Giselle. A ver, vamos a ver. Giselle, tenemos 10 protones. ¿Cómo los distribuimos?
2, 2 y 6. Muy bien. 2, 2 y 6. Perfecto. Muy bien. ¿Qué grupos ponemos ahí? En el 2 y 2 Ujú. quedaría un benceno para sustituido. ¿Sí? Con grupos diferentes, ¿verdad? Grupos distintos. Ajá. Ahí está. Un par de protones se va a 6.5. Se corrió a la derecha. ¿Por qué, Giselle? Porque tiene cercano un grupo electrodonador. Muy bien. Están orto a un grupo electrodonador. Y ahora en 6 aparece 2 protones que son igualitos y a un desplazamiento químico muy parecido al ejercicio anterior. ¿Sí? ¿Qué crees que sean? En primer lugar, pues son 2 metilos, ¿verdad? Sí. Iguales, químicamente equivalentes. ¿A qué estarían unidos? Yo digo, es que nitrógeno, no, nitrógeno. Al nitrógeno. Entonces, de nuevo tenemos un grupo N-dimetil. NN-dimetilo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Ahí está. Entonces, ahora tenemos ¿qué más? un bromo. Un bromo. ¿Cómo Quedaría armamos nuestra molécula? en una sustitución, quedaría el nitrógeno bueno, con los 2 metilos Ajá, y arriba y abajo el bromo. Ajá. exactamente. Ahí estaría entonces nuestra molécula. Vamos a numerar de nuevo para no olvidar del efecto de los sustituyentes. Pues ahora tendría prioridad el bromo. Vamos a darle 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Muy bien. Los protones. ¿Dónde pongo a 2 y 6 y dónde pongo a 3 y 5? La 2 y señal, 6 ¿sí? serían en 6.5. 2 y 6. ¿El bromo qué grupo sería? El bromo quedaría en el ¿Sería primer donador grado o de atractor? siempre. A ver, el N-dimetilo sería un grupo donador o electrotractor. Electrodonador. Electronador. Entonces, acuérdate que los están orto al grupo electronador. Es un electronador fuerte, de los más fuertes. ¿Hacia dónde manda? A 3 y a 5, pues a 6.5, ¿verdad? Entonces estaría aquí H3 y H5. Por lo tanto, los orto al bromo serían H2 y H6. ¿Sí? Ahora en carbono 13, ¿cómo asignamos el carbono 13? Hay una señal cerca de 150. Esa sería la del bromo. Muy bien. Para mí, ¿qué sería? La del nitrógeno. Nitrógeno. Sí, C4. ¿De acuerdo? Y luego tendríamos AC1, el otro ipso. ¿Sí? 2 y 6, carbono 2 y 6, ¿cuál sería? Y carbono 3 y 5, ¿cuál sería? 2 y 6 Ujú. sería los de la barrita que están pegados a C1. Hacia 1, sí, 2 y 6, exactamente. Ajá. Pero A en los el que están como por ciento, ¿qué será? Como 15. más o menos, ¿verdad? 115. Entonces aquí tendríamos efectivamente el grupo donador que está, perdón, C2 y C6. Están mandando a esos dos carbonos. Pero está mal. Vamos mal, ¿verdad? Es C3 y C5 es el que está el donador. Es el que los manda hacia la derecha. Vamos a poner C3 y C5. Y por lo tanto acá es C2 y C6. ¿Sí? Quedaría así. Pongan atención
El Pero, ipso del bromo, sí, dime, Giselle. bueno, si quiere explíquelo, es que ahí me confundí un poco porque, o sea, si el C4 es el nitrógeno, Ujú, en la barrita en donde puso C2 y C6, ujú. ahí deberían de ir los que están junto al nitrógeno, ¿no? Que serían el C3 y Ajá, no. Acuérdense ustedes, a ver, vamos a explicarlo porque creo que sí hay un poco de confusión. Vamos a poner un sistema aromático aquí y vamos a poner un grupo electrodonador, ¿sí? Hagamos otro sistema aromático aquí y vamos a poner un grupo electroatractor, ¿sí? Quedamos que el grupo electrodonador, ¿qué tiene en común? Pares de electrones de no enlace, ¿sí? Y esos pares de electrones de no enlace es capaz de meterlos al anillo aromático. Un grupo electroatractor, ¿qué tiene en común en general? Un grupo electroatractor tiene en común que tiene o está vecino a un doble enlace o soporta un doble enlace, ¿sí? Vamos a quitar esto y a poner los enlaces así. Por lo tanto, un grupo electroatractor tiene la capacidad de sacar un par de electrones por resonancia. Aquí estamos hablando de un grupo más R, porque está metiendo al anillo por resonancia, ¿sí? Está metiendo al anillo electrones por resonancia. Y el otro está sacando electrones del anillo por resonancia y le llamamos grupo menos R, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre? Vamos a hacer espacio acá abajo. Cuando yo tengo un grupo, vamos a poner un grupo, el amino que estamos poniendo, que es un grupo bastante electrodonador. Tenemos que el nitrógeno debe de tener un par de electrones de no enlace. Y ese par de electrones de no enlace lo va a inyectar o a compartir con el anillo aromático, ¿sí? Mueve el par de electrones, este se mueve a esta posición y se van a ir recorriendo todos los electrones y estamos hablando de un grupo más R, ¿sí? Pero también hay un grupo menos I. Vean el enlace nitrógeno-carbono. Este enlace que estoy dibujando en color rojo está muy polarizado ¿hacia dónde? Hacia el nitrógeno, porque el nitrógeno es más electronegativo que el carbono. Estamos hablando de un efecto ahora inductivo, porque es a través de enlaces simples. El efecto de resonancia remueve o mueve los electrones pi. Entonces, por lo tanto, este efecto inductivo lo representamos con una flechita que apunta del átomo más electropositivo al más electronegativo. Y este tiene un efecto menos I. Entonces, ¿por qué sale el carbono 4, que es base de nitrógeno, sale hasta 150? ¿Sí? Me estoy refiriendo a C4, pues porque es el ipso que tiene un jalón más duro de electrones por el nitrógeno, porque está unido directamente al nitrógeno. ¿Sí? Pero las posiciones orto es otro rollo. En las posiciones orto el efecto más R es dominante. Y esto conlleva a que las posiciones orto tienen una mayor densidad electrónica por la deslocalización de ese par de electrones. Ustedes me podrán decir, sí, pero el bromo, vamos a ponerlo en otro color, el bromo no solamente tiene un par de electrones, tiene 3 pares de electrones. Pero el bromo
los dona con mucha menos facilidad que el nitrógeno. Entonces, además el bromo tiene cierto efecto de átomo pesado en el carbono ipso. ¿De acuerdo? Y eso hace que el carbono del bromo, no esté tan desplazado a la izquierda como lo está el carbono ipso del bromo. Ahora, ¿por qué entonces aparentemente está habiendo un efecto contrapuesto? No. El efecto menos I hace que C4 se vaya a la izquierda. Pero el efecto orto, porque es un efecto más R, ¿sí? Hace que el protón 3 y 5 se vayan a la derecha. Y también los carbonos se irían a la derecha. ¿Sí, Giselle? Sí, ya me quedó más claro esa parte. ¿Sí? Ok. Recuerden que es muy fácil diferenciar grupos electronadores y electrotractores. Miren, pongan un carbonilo al anillo aromático y ¿con cuál cumpliría? Pues con esta estructura. ¿Sí? Pónganle un grupo OH, ¿con cuál cumpliría? Con la otra, con la del donador. Un amino, pues con el donador. ¿Sí? Los halógenos son donadores débiles, pero desactivan la inyección de electrones por efecto menos I. Pero el bromo tiene un efecto, ligero efecto de átomo pesado, no como el yodo, pero bueno, eso hace que se desplace un poquito hacia campo alto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Comentario. Profe, Sí, Francisco. entonces tiene que ver mucho, por ejemplo, en este caso el bromo un electrodonador muy, muy potente, ¿no? Y entonces eso es lo que hace como que confunde mucho, ¿cómo le puedo decir? Las frecuencias que tiene en este problema. No. Acabo de mencionar que el bromo es un electrodonador débil. Ah, Y perdón, sí. electrodonador débil por efecto más R. Miren, vamos a poner, voy a tratar de ser muy gráfico. Si este grupo D, que en la molécula parte superior es un grupo amina, un alcohol, sería un efecto más R, así de grandote. ¿Sí? El bromo también puede meter pares de electrones para acá, pero es un efecto más R pequeñito. Voy a poner acá el efecto más R del grupo amino, mucho más grande que el efecto más R de los halógenos. ¿Por qué? Porque los halógenos son mucho más electronegativos que el nitrógeno. Y un átomo muy electronegativo, ¿qué hace? Es muy egoísta, no quiere prestar sus electrones. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces los retiene con más énfasis, más pegados al átomo. ¿Sí, Francisco? Sí, profe, ya le entendí. Es que me había confundido. Disculpe. Ok. Continuamos entonces, vamos a borrar aquí todo esto y nos vamos al siguiente ejercicio. C12H16, oxígeno 2. A ver, ¿quién quiere participar en la resolución de este ejercicio? ¿Quién se anima? ¿A qué tienen miedo, eh? No pasa nada. A ver, Andrea.
Andrea Pérez, ¿estás por ahí? Sí, profe. Muy bien, Andrea. A ver, muy fácil, Andrea. Vamos a hacer este ejercicio. Son 16 protones, Andrea, que necesitamos acomodar en ese espectro de protón. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Primero, Andrea, ¿te fijas que de nuevo tenemos un sistema aromático paradisustituido con grupos diferentes? Sí, profe. Ok, tenemos un benceno paradisustituido con grupos diferentes. Ahí lo dejamos. Vamos a ver qué le vamos a pegar. ¿Sí? Y la integración entonces es cuánto para cada par de señales que estamos. Está una cerca de 8, mira, Andrea. Ahora se fue. Fíjate bien. Nuestro punto de referencia, recuerden que es 7.28, por ahí. Hay una señal, un par de señales que se van, un par de protones que se van a la derecha. ¿Por qué? Por un efecto de un grupo electrodonador. Pero hay otro que se va hacia la izquierda con respecto a ese punto de referencia. Entonces tenemos un grupo electrotractor. Ese anillo aromático tiene electrodonador y electrotractor. Y eso hace que se separen. ¿Sí estamos de acuerdo, Andrea? Entonces tenerlo presente. Sí, profe. Ahora, ¿cómo nos queda la integral si estos son 2 y estos son 2? ¿Cómo nos quedaría el resto integral? Ahí llevaríamos 4 protones, pero son 16. Podría ser, bueno, 2, Ajá. 4 A ver, vamos a intentarlo y con 8. 4. 8 va a estar un poco difícil que esto sea 8, porque es zona de metilos. ¿Sí? ¿Qué te parece si pensamos mejor en múltiplos de 3? ¿Sí? Si fueran metilos serían 3 protones. Si fueran 2 metilos serían 6. Si fueran 3 metilos serían 9. A ver, pensemos en 9. Podría ser 9 metilos serían entonces, perdón, 9 protones serían ¿cuántos metilos? 3 metilos, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a intentarlo con 3 metilos. Ahí llevas 9 y ¿cuántos más? Más 4 serían 13, ¿verdad? Y tenemos 16. Entonces, por lo tanto, el otro serían ¿cuántos? 3. 3. No hay nada que indique que intercambia con agua. Esos 3 deberían de ser entonces un metilo, ¿verdad? ¿Por qué crees que aparezca ese metilo cerca de 4 partes por millón, Andrea? Ven la fórmula mínima, tenemos oxígenos. Porque esté unido a un oxígeno. Muy bien. Entonces, mira, ya tenemos el grupo donador. Un metoxilo. ¿Sí? Muy bien. Ahora debemos de tener un grupo electrotractor también, según nuestra observación en los desplazamientos químicos de protón. Veamos cuánto llevamos ahí. Son 6 del anillo aromático, 6 carbonos, 7 con el metilo, 10 con los 3 metilos y nosotros tenemos 12. Tenemos 12, nos faltan 2. Vamos al carbono a ver si encontramos esos 2. A ver, Andrea, esta señal que está allí cerca de 205. ¿Cómo para qué te gusta? ¿Para qué grupo funcional? Sería para un carbonilo, tal vez. Perfecto. Ahí tenemos nuestro carbonilo de cetona, porque ya no aparece arriba. Si anduviera cerca de 170, recuerda 170, 180, ¿qué pensarías en un éster, verdad? Pero como está después de 200 a la izquierda, pues tenemos una cetona. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuántas señales nos da
en carbono 13 un benceno para disustituido con grupos diferentes. Nos daría 4, ya lo hemos visto. Tenemos 2 ipsos. Ahí lo estoy resaltando con unos puntitos rojos. Muy bien. Ya encontramos un carbono adicional. Nos falta otro más, Andrea. ¿Dónde podemos encontrarlo? Pues puede que esté unido igual al carbonilo, ¿no? Puede que esté unido al carbonilo. Sí, seguramente debe estar unido por ahí algo al carbonilo. Ajá. Pero vamos a ver la señal que está en 43. Vamos a suponer que está en 43, Andrea. ¿Por qué no aparece ya en el espectro de arriba? Y además fíjate que tiene una intensidad mucho menor que los otros. Es un carbono cuaternario. ¿Recuerdas? Como no tiene protones, fíjate bien en la clave del DEP. En el DEP solo aparecen carbonos que tienen protones. Los cuaternarios no aparecen. Puedes verlo tú en el carbonilo. Ya no aparece en la parte de arriba. ¿Sí? Estos que son los carbonos ipso ya no aparecen arriba. Y este ya no aparece arriba. Por lo tanto, es un carbono cuaternario, donde podríamos ubicar los metilos. Entonces ya tenemos ahora sí los 2 carbonos que nos faltaban. Uno es carbonilo y el otro es un carbono cuaternario. ¿Sí? Creo que ya tenemos todo, Andrea. ¿Cómo podríamos armar nuestra molécula? Pues sería que ay, Tenemos grupo donador. Acuérdate, de todos los que encontramos ahí, ¿cuál es el donador? el CH3O. Exactamente. Ahí tenemos nuestro grupo donador. Y ahora tenemos que pegarle un grupo electrotractor porque se están yendo hacia 8. De todos esos, ¿cuál es el grupo electrotractor? El carbonilo. Exactamente. Muy bien. Pues ya estuvo, Andrea, ¿no? ¿Qué más ponemos? El carbono cuaternario. Exactamente, con sus... Vamos a poner aquí un metilo, aquí otro metilo y aquí otro más. Ya tenemos nuestra estructura. Nos falta asignar. El carbonilo ya está. Bueno, empezamos por protón. Vamos a numerar nuestra molécula y a partir del oxígeno tiene más prioridad que el carbonilo, pues le numeramos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En esta expansión, ahí están los protones aromáticos. ¿Dónde estaría el protón 2 y 6, Andrea? ¿Cuáles serían? ¿Los que están entre 6, 5 y 7 o los que están entre 7, 5 y 8? Los que están, el de 2 y 4, ¿verdad? Sí, entre 6.5 y 7. ¿Sí? Los que están hacia Campo Alto se desplazaron a la derecha, ¿verdad? No estoy segura, pero el que está entre 6, 5 y 7. Ajá, ¿serían cuál? ¿Cuáles protones? El de 2 y 3. 2 y 6. Ah, sí, 2 y 6, perdón. Son equivalentes. Perfecto. Este es H2 y ahí también está H6, porque están orto al donador, ¿verdad? Y el donador los manda a la derecha. Ahora,
pues vamos con el elector tractor. Pues ya sabemos que entonces, por lo tanto, este es H3 y H5. Y eso se repite en el carbono. ¿Sí? Primero, vamos a ver con los carbonos ipso. ¿Dónde estaría C1 y C4? Son los ipso. Son los cuaternarios, los más chaparritos. Pero yo quiero ver cuál sería el carbono 1. Aquí tenemos un carbono ipso y acá tenemos el otro carbono ipso. ¿Cuál de esos carbonos está unido al átomo más electronegativo? El carbono 1 sería el que está Claro. por 160. Exactamente. Acuérdense, ahí ese efecto inductivo. Le está robando los electrones ese oxígeno al carbono 1 porque están unidos directamente. El oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono. Y C4, pues entonces ya tendríamos acá C4. ¿Por qué no se desplaza tanto si es un carbonilo? Ah, porque el carbono 4 está unido a otro carbono, al carbono del carbonilo. Entonces, no tiene un efecto inductivo porque las electronegatividades de los dos átomos, carbono y carbono, son prácticamente la misma, a pesar de que un carbono está unido a un oxígeno. Ya tenemos. Ahora nos falta asignar quién es C2 y quién es C6. Y quién es C3 y C5. Mientras decimos que este es el metoxilo y que acá están los 3 metilos. Recuerden que los efectos de resonancia o mesoméricos, así se le llama también, tienen efecto sobre las posiciones orto a los grupos. El grupo metoxilo es un grupo donador que manda a 2 y a 6 a la derecha, pero también mandaría a los carbonos. ¿Sí? Entonces, ¿dónde estaría el carbono 2, carbono 6 y dónde estaría la señal del carbono 3, carbono 5? Pues carbono 2 y 6 quedaría mm, por el que está en el 120 por el de la derecha, pues. Exactamente. C2 y C6. Ahí están juntitos. Y por lo tanto, C3 y C5 están en el otro lado. Ya quedó asignado. ¿Sí, Andrea? ¿Alguna duda? No, profe. Muy bien, gracias, Andrea. Vamos con otro ejercicio. ¿Alguna duda, jóvenes? Profe, tengo otra duda aparte. Ayer nos tocó ir al equipo de resonancia en la escuela. Ah, qué bueno. Pero alguien que, por ejemplo, que se haya fracturado y lo hayan operado y le hayan puesto una placa de metal, ¿podría entrar o no descalibraría el equipo? Depende de qué tan grande sea la masa metálica que tienes puesto. ¿Sí? Tenemos nosotros un imán. ¿A qué equipo fueron? ¿Al de 600 o al de 500? Supongo que al de 600. 600. Sí, lo llevó el doctor Herbert, ¿no? Sí. Sí. Sí, me imaginé. Entonces, es el equipo de 600 MHz es el más nuevo. Ese me lo apoyaron en el 2016 con ASIP. Muy bien. Ese equipo tiene un imán muy potente. Es el más potente de los imanes que tenemos nosotros en el departamento. Son como 14 telas. Ajá. Bien. Sin embargo, no les llevó a los demás equipos, ¿verdad?
Hay otros dos. No, es No. Muy bien. Tenemos un equipo de 300 que tiene ya, déjenme ver, 32 años, 30 años, perdón. Cumplió 30 años en este año. Por ahí febrero del 92 llegó a Ciencias Biológicas. Entonces tiene 30 años ese equipo. Ese equipo, el imán es de una tecnología o un diseño pues de hace 30 años. Ese equipo no tiene un escudo antimagnético. A pesar de que es de 7.03 teslas, su imán, la potencia del imán pues es de la mitad del equipo de 600. Sin embargo, hay mucho más riesgo acercarse al equipo de imán de 300, de 7 teslas, que al imán de 14 teslas del equipo de 600 MHz. Les explico. Los ingenieros que diseñaron estos imanes, porque pues, hay muchos accidentes con los imanes, son superconductores y son imanes muy potentes. Muy bien, estos diseños que hicieron fue hacer un escudo que se opusiera a las líneas de fuerza del campo magnético que genera la bobina principal. Crearon un imán, digamos, entre comillas, un anti-imán. ¿Sí? Es otro imán, pero simplemente las líneas de fuerza se oponen y no dejan que las líneas de fuerza del imán salgan horizontalmente. A lo largo que le llamamos nosotros orientación axial o los gradientes de shimming axial o de campo magnético axial, sí son más fuertes. Arriba y abajo del imán es donde hay más potencia en las líneas de fuerza. Pero alrededor del imán, en los imanes modernos, no hay casi riesgo. Cuando uno va a comprar un imán, cuando yo estaba justamente decidiendo qué equipo compraba, si uno de marca Varian o uno de marca Bruker, en este equipo de 600, bueno, ya Varian ya no era competencia, que al final de cuentas lo había comprado Agile. Ya estaba prácticamente solo en el mercado Bruker, pero sí había Yeol, es un grupo japonés, que son equipos muy buenos también, pero pues no compitieron con el costo. Bueno, yo fui a Boston a ver los imanes, ¿sí? Y entonces uno se fija en las especificaciones. Yo quiero ver cuál es la línea de 5 Gauss, así le llamamos, ¿sí? Es decir, recuerden que el campo magnético de la Tierra pues oscila entre 0.5 1.5 Gauss. Y no lo sentimos, ¿sí? Sí lo siente una brújula, ¿verdad? Una aguja imantada, pues sí se orienta. Pero es un campo magnético relativamente débil comparado con los campos magnéticos que hay en esos imanes. Entonces, uno pregunta, a ver, ¿cuáles son las especificaciones técnicas de este imán? Pues la estabilidad del imán durante tantos días, no hay corrimiento de la potencia del imán, con el tiempo que pasa se va estabilizando más. Y la línea de 5 Gauss es la línea de seguridad. Entonces, muchos de los celulares tienen brújula, muchos de los celulares tienen un sensor para medir intensidad de campo magnético. Yo tengo en el mío, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si uno se va aproximando al imán de 300 MHz o de 7 teslas, a los 3 metros quizás ya tienes la influencia del imán. Pero te vas acercando y la interacción es exponencial, no es lineal, es exponencial. Entonces estás a 3 metros y cambias a 2 metros, ya sientes mucho más influencia del campo magnético que a 1 metro. A 1 metro probablemente ya no se le escape un martillo
no se le escape un objeto metálico. Mientras más grande sea el objeto metálico, la atracción es más grande porque hay más superficie de contacto. Entonces, con todo esto, les digo, ustedes vean dónde están los 5 Gauss. ¿Sí? Que su celular marca su sensor, dice, aquí llegaste a la línea 5 Gauss. Ya no te aproximes más. Porque tu celular, tu memoria USB, tu reloj analógico, tu tarjeta de crédito, tu marcapaso, tu placa metálica, en fin, tu prótesis metálica, ya corres riesgo si te aproximas un poquito más porque ya va a ser la atracción exponencial. Pero estamos hablando de 80 centímetros. Profe, ¿Sí? Sí, Gisela. ¿esto también aplica para las grapas quirúrgicas? Sí, sí, también puede aplicar para grapas quirúrgicas. Por ejemplo, una persona que tenga un marcapasos definitivamente no debe de entrar a un cuarto de resonancia. Es muy importante para un paciente que le van a hacer una resonancia magnética nuclear que le explique a los doctores que él tiene una placa metálica o que él tiene marcapasos. Y más vale que les diga porque de pronto a veces al personal médico se le puede olvidar, no es que no lo sepan, sino que de pronto puede suceder una omisión en el protocolo de entrevista y de, lo deben de saber por supuesto, ¿no? Pero bueno, si alguien de pronto entra, me voy a hacer una resonancia o con urgencia tengo que hacer una resonancia y no avisa que tiene una placa metálica o un marcapasos porque va inconsciente, etcétera, hay mucho riesgo, mucho riesgo. Entonces, no son candidatos para un estudio de resonancia magnética nuclear de la rodilla, del tórax, del cerebro, del corazón, de lo que sea, ¿no? Entonces, sí hay restricciones. Nosotros tenemos, yo recuerdo que en la puerta yo pegué un anuncio, no entrar para estas personas que tienen restricciones de entrar directamente a un cuarto de resonancia. Hay marcapasos, no entren. Tienen una placa metálica, manténganse lejos de la línea 5 Gauss. Y no pasa nada. Pueden estar operando el equipo. Si ustedes se fijaron, el equipo S600 tiene un automuestreador. Y este automuestreador, pues entonces, inyecta la muestra de forma directa. Pero alguien tiene que llevar y poner en el rack allí las muestras. Uno puede ser otra persona y que ustedes lo operen a distancia. Además, se puede operar desde casa, ¿no? O desde alguna parte en el mundo donde tengan ustedes internet. Se puede operar a distancia los equipos. Entonces, hay muchas formas de interactuar con ellos y de operarlos. Cuando nosotros necesitamos que el área sea así, que hagan el aseo en el espacio o en el cuarto de resonancia, debemos de pedirles y ser muy estrictos con el personal de aseo. Alguien que sepa cuáles son los riesgos de acercar objetos metálicos, debe estar presente, porque pronto se acercan con el recogedor, con la escoba, etcétera. Profe, Sí, Giselle. profe, ¿y ese metal, bueno, ese imán, perdón, atrae todos los metales en general o solo de ciertas composiciones? Porque, por ejemplo, bueno, yo hasta donde sé para materiales médicos, como son las grapas quirúrgicas, pues son de ciertos materiales, ¿no? Y ciertos metales esenciales. Y, por ejemplo, hay unas que te ponen que sí te pueden hacer resonancias y esas cosas, pero puedes acercar a un, pues ahora sí que resonador con esas, o esas tampoco aplican. Sí, tienes toda la razón. Hay materiales no ferromagnéticos. ¿Sí? Hay cilindros, por ejemplo,
en algún momento dado el imán tiene que recargarse con nitrógeno líquido y con helio líquido. Entonces, el material que acercamos ahí es metálico, pero es no ferromagnético, ¿sí? Solamente ese tipo de material, incluso cuando necesitas un desarmador, necesitas destrabar algún tornillo para retirar la sonda, etcétera, pues bueno, pues necesitas un desarmador con un material especial que no es ferromagnético, que no es atraído por el campo magnético del imán. Sí, sí, efectivamente, Giselle, hay materiales muy especiales para esto. ¿Sí, Giselle? Sí, profe, gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, también el profe Herbert nos comentó que había un equipo como de 180 millones, pero no estaban en todo el mundo. Y a mí me quedó la duda de quién es el que financia estos equipos y aparte el mantenimiento. Sí. Los equipos de resonancia que tenemos son financiados por el CONACYT. Fueron financiados por el CONACYT. En instituciones como las nuestras que pertenecen directamente a la SEP o que dependemos, aún las instituciones autónomas, que son instituciones que ofrecen educación gratuita, ¿sí? Que pertenecen al gobierno. De alguna forma, el dinero que les llega a las universidades, aunque sean autónomas, el Politécnico es un órgano, no es autónomo, pero creo que nos llaman desconcentrados, ¿sí? Es un organismo desconcentrado, que dependemos directamente de la SEP, pero bueno, a final de cuentas también recibimos dinero. CONACYT tiene la misión, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de proveer los recursos para equipar las instituciones o los institutos de investigación con infraestructura científica. Entonces, ¿qué hice, por ejemplo, con el equipo de 600 MHz? Bueno, pues un proyecto. Y este proyecto yo le llamé metabolómica, análisis de mezclas complejas obtenidas de fuentes naturales, ¿no? Y ya hice un proyecto y ese proyecto se va a un comité de revisión por pares. Lo tienen que revisar varios investigadores que son especialistas en el área y evalúan el proyecto, ¿sí? Hay dos modalidades. CONACYT puede decir, yo te doy todo el dinero para ese equipo. O otra modalidad es fondos concurrentes. ¿Qué significa? CONACYT dice, yo te pongo una parte y tu institución que te ponga la otra parte. Ese equipo en particular se compró con fondos concurrentes. CONACYT me aprobó el proyecto. Yo luego le dije al Politécnico, bueno, de hecho, desde cuando hice la propuesta a CONACYT, el Politécnico me dio una carta de respaldo, de apoyo institucional, así se llama. CONACYT me dio una carta de apoyo institucional donde dice, si tú le apoyas, si su proyecto es bueno y le apoyas, yo pongo el resto de lo que hace falta. CONACYT me dio 10 millones, era el tope, y el Politécnico puso el resto, que fueron, no sé, como casi 7 millones de pesos, ¿sí? Lo que puso el Politécnico. Y entonces, con fondos concurrentes se logró obtener ese equipo. Ahora, no es nada más comprar el equipo y ya se acabó la fiesta, no, es darles mantenimiento. Y los imanes, si ya les explicó el doctor Enrique, pues los imanes requieren de una recuperación de los volúmenes de criogénicos que tiene. Cada 15 días nitrógeno y cada 3 meses en ese equipo helio líquido, nitrógeno líquido y helio líquido. Y eso es muy costoso. Eso cuesta muchísimo. Si los equipos, por ejemplo, tuvimos la mala racha
de que se descompusieran durante algún tiempo, y aún así tenemos que darles de comer nitrógeno y helio líquidos, ¿sí? Si no lo estamos usando, el equipo va a requerir de toma en mantenimiento, porque recuerden, es un imán superconductor y la bobina superconductora está inmersa en helio líquido. Y si el helio líquido se evapora y una parte de la bobina queda descubierta del helio, se calienta el paso de electrones en ese punto y entonces empieza a ebuir el helio. Y si empieza a ebuir el helio, entonces significa pues, que va a expulsar el helio de forma violenta. Le llamamos quench. ¿Sí? Ustedes pueden ver en YouTube, ¿sí? Si buscan por ahí NMR quench, NMR quench, y va a haber varios ejemplos donde ustedes pueden ver cómo se quenchea un imán de forma intencional. Hay algunos videos por ahí que ustedes pueden ver en imanes de hospitales, donde está la silla metida ahí, ¿no? La silla ferromagnética, que no la acercan demasiado, o un cilindro de gas que acercar, cualquier objeto metálico, ¿no? Incluso ha habido accidentes fatales. Por ahí creo que ya les expliqué en alguna clase, por ahí el asunto. Pero entonces pueden ver cómo se induce un quench, porque ya no le pueden quitar el objeto metálico. Ya no se lo van a quitar. Un cilindro, una silla, una camilla que acercan ahí con el paciente, jamás se la van a poder quitar. ¿Qué tienen que hacer? Desenergizar el imán. ¿Sí? Y para eso se le evapora el helio, se induce el quench de manera controlada, y bueno, el golpazo que le dio la silla, el golpazo que le dio la camilla o el tanque ferromagnético, tiene u obliga que se haga una revisión muy cuidadosa de la bobina del superconductor, que no se haya desviado, que no se haya dañado, porque si no, no van a poder reenergizar de nuevo ese imán. Es un proceso complicado, pero sobre todo es un proceso muy caro, muy caro, sí. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Entonces, Profesor, sí, con respecto a oh, los costos, por ahí va la pregunta. no, de hecho le iba a comentar, ve que en la escuela hay este tipo de máquinas, pero la pregunta que yo le quiero hacer a usted es, Ujú, ve que ahorita están construyendo Zacatenco. ujú. ¿Cuánto costaría tan solo trasladar todos los equipos del casco de Santo Tomás a Zacatenco aproximadamente? Muy caro, muy caro. Miren, en primer lugar se tiene que inducir el quench. Ahí va a ser un quench que no tiene mucho riesgo para porque no tiene ningún golpe ni nada de eso. Simplemente se va a inducir para trasladarlo de un punto a otro. Entonces se tiene que trasladar sin los criogénicos, con una grúa especial y de forma vertical, ¿sí? No pueden inclinar el imán, no deben de inclinarlo más de 30 grados, más de 20 grados. Cuando llega un imán de estos, viene en una caja especial con sensores, ¿sí? Con sensores que indican si el imán se inclinó más de 30 grados o más de 20 grados, no recuerdo cuándo, pero es relativamente poco. Se rompen esos sensores y quedan por ahí, ya indicando, ya me acostaron por más de 15 grados, más, vamos a poner 30 grados, ¿sí? Entonces, ya ni abrirlo. Si esos sellos o esos sensores llegan ya aparentemente indicando que el imán se inclinó más del ángulo permitido, mejor ni lo abran. Inmediatamente llamar a la empresa, tu imán ya indica que se inclinó demasiado. Ya no lo quiero,
regresan otro, ¿no? Y te lo regresan, ¿sí? Te lo cambian, pero eso lleva tiempo. Entonces, cuenchar, pagar la grúa, llevarlo de forma vertical, muy controlada, tendría que hacerse en la noche para que no se balancee, ¿sí? Y llegar, instalarlo, fijarlo en la base de concreto donde debe instalarse, donde haya vibración mínima, tiene que llevarse un equipo especial para medir el nivel de vibración en el suelo. El nivel de vibración de bajas frecuencias y bueno, hay un intervalo de frecuencias que tenemos que evitar. Si cumple con las especificaciones, entonces atorníllalo, ánclalo en el suelo, en el piso, donde va a quedar instalado, y ahora energízalo de nuevo. Y pues para energizarlo vamos a consumir mucho helio y mucho nitrógeno. Y el helio es muy caro. El nitrógeno no es caro, pero sí consume volúmenes grandes, porque hay que enfriarlo primeramente con nitrógeno, ¿sí? Para eso es el nitrógeno. Primero enfríalo con nitrógeno, luego ya que esté frío, quítale todo el nitrógeno con helio gas, pásale, arrástrale helio gas, y ahí estás consumiendo helio. Una vez que eliminaste todo el nitrógeno y está seco, entonces tienes que aplicar vacío, ¿sí? Y tienes que aplicar vacío en las cámaras que protegen, digamos, es como un escudo. Una cámara de vacío, luego una cámara de nitrógeno, pues es un escudo que protege al helio para que no se evapore. Una vez que ya está al vacío especificado y preenfriado, hay que empezar a ponerle helio. Una vez que lo llenas con helio y el helio no lo vomitó y ya se quedó estable, ahora energízalo. Meter unos cables que llegan hasta el superconductor, un conector especial, se conecta al superconductor y empieza a meterle cierto número de amperes, de voltaje, de corriente eléctrica para que empiece a energizarse. Y se va energizando poco a poco y paralelamente se empieza a monitorear con un osciloscopio la señal del agua. ¿Sí? Agua normal, H2O. Cuando aparece la señal del agua y dice el técnico, ya me apareció el agua a 600 MHz. Pues entonces ya retira los cables de la energización y ya quedan los electrones ahí atrapados en la bobina superconductora inmersa en helio. Este proceso lleva tiempo. Un ingeniero de servicio que va a cobrar mínimo unos 50,000, 40,000, 50,000 pesos diarios por día, más los gastos de los líquidos que se van a llevar un buen montón. Pocas palabras, todo este proceso quizás, híjole, me atrevo a pensar que podrían ser unos 3 millones por equipo, ¿no? Muy probablemente. Y si son 3 equipos, pues bueno, estaríamos hablando, a lo mejor me quedo un poco corto, ¿eh? A lo mejor me quedo un poco corto. Pues entonces pediríamos de unos 10 millones de pesos para trasladar los equipos. Lo dudo que podamos trasladar los equipos en Zacatenco. Esa sería la historia, eventualmente, si esto se da. El compañero anterior a Francisco mencionaba algo sobre los costos. ¿Qué costo te habían dicho? Este por ejemplo nosotros tuvimos equipos de resonancia en Italia, no sé dónde, pero que costaban como 180 millones. Sí, pero los de uno. Estos son los que era mi duda. Sí, 1.2 gigahertz, ¿no? Los imanes de 1.2 gigahertz. Sí. Sí, eso es menos. Sí. No, son los equipos más grandes. Acuérdense que el Politécnico tiene más grande en el país. Para nanociencias es de 750 MHz. Un equipo muy bueno, muy robusto y además con una buena cantidad de accesorios y de sondas para hacer estudios diferentes. Ese equipo de 600
tuvimos problemas porque hubo devaluación cuando ya me habían aprobado el proyecto. Pues era un costo, pero para variar, ahora afortunadamente no ha habido muchas devaluaciones, pero antes las vivíamos cada de vez en cuando. Y me tocó una evaluación que me dio mucho trabajo completar el dinero. Afortunadamente el Politécnico me apoyó, con la diferencia que había ya de como unos 3 millones de pesos, para pues no dejar ir el equipo. Pero le quité accesorios, ¿sí? Solamente tenemos una sonda, ¿sí? Una sonda que tiene ciertas características. Digamos que es una sonda que permite hacer la mayoría de los experimentos. Ese equipo tiene activos solamente 2 canales y no podemos hacer RMN tridimensional. Se puede con ciertos trucos, pero bueno, para hacer RMN tridimensional es necesario un canal más y una sonda especial para hacer RMN en 3 dimensiones. Para poder tener la estructura de proteínas y de moléculas más complejas, sí nos hace falta equipar a ese equipo, comprarle más accesorios. Nanociencia sí tiene todo eso para hacer todo eso. A mí me tocó la responsabilidad de justamente de dirigir el proyecto de nanociencias y sí compramos afortunadamente muchos accesorios para ese equipo de nanociencias. Es un súper equipo. Bueno, nosotros, sí, dime. Profe, yo le quería preguntar. Entonces, con un mismo resonador se pueden hacer pues todos los experimentos que nos ha dicho. Sí. Normalmente, mira, es como tener un radio. Les he mencionado la analogía anteriormente. El equipo de 300 MHz que compramos originalmente no era de banda ancha. En inglés le llamamos broadband, de banda ancha. Todos los equipos que venden actualmente ya son de banda ancha. Tienen una tarjeta que le llaman Master Clock, el reloj maestro. Es un chip, un dispositivo electrónico que tiene un cristal de cuarzo que está oscilando a cierta frecuencia, ¿sí? Esa frecuencia sale a parte de la electrónica y se va multiplicando, sumando y dividiendo para generar las frecuencias de otros núcleos. El equipo de 300 MHz que tuvimos originalmente, es más, tuvimos uno mucho más viejito que era de onda continua, ya no de transformada Fourier, pulso y transformada Fourier como estos tres, que solamente veías protón, ¿sí? Ni siquiera podías ver carbono 13. ¿Qué otro núcleo podías ver? Flúor. Recuerden que el flúor y el protón en frecuencia están muy cerca. ¿Por qué? Porque tienen constantes giromagnéticas muy parecidas, ¿sí? Entonces, con ese equipo, pues trabajamos. Pues, yo estudié todo mi posgrado prácticamente con esos equipos, ¿no? De onda continua, 90 MHz, 60 y 90 MHz. Pero solo veíamos protón. Hacer carbono 13, pues ya implicaba otro equipo. Hacer flúor, hacer nitrógeno, hacer fósforo 31, en fin, otros elementos, deuterio incluso, pues requería de un sistema de banda ancha. Ese reloj maestro en los equipos actuales genera todas las frecuencias de la gran mayoría de los núcleos que tienen spin, ¿no? Yo les pasé, si recuerdan, una tabla periódica de RMN, donde están todos los átomos que pueden observarse por resonancia magnética nuclear. Entonces, volviendo a tu pregunta, Giselle, los equipos actuales, todos, casi todos son de banda ancha. Puedes ver protón, fósforo, nitrógeno 15, puedes ver deuterio, puedes ver carbono, puedes ver flúor,
puedes ver aluminio, puedes ver, en fin, muchos elementos. Es como tener un radio con varias capacidades de sintonías de diferentes estaciones de radio, ¿sí? Entonces, sí, puedes ver muchos núcleos, pero de pronto necesitas sondas especiales creadas específicamente para hacer algunos experimentos especiales. Ahí es donde los costos se incrementan sustancialmente. Por eso, como les digo, yo tuve que sacrificar accesorios porque la devaluación que me tocó, pues bueno, por poco perdemos el equipo y finalmente el Politécnico puso una parte, pero yo tuve que quitar muchas cosas que tenía, por lo menos otras 2 sondas. Y pues bueno, una sonda es un dispositivo muy especial para que podamos hacer experimentos más especializados. Tenemos, digamos, que la sonda para hacer rutina, pero con eso se pueden hacer muchas maravillas, se pueden hacer muchas cosas. ¿Sí, Giselle? Sí, profe, gracias. De hecho, o sea, de lo de los compuestos, eso sí, como que sí me había quedado más claro que sí podía hacer con otros, pero mi duda era más enfocada como a cómo cambiar. Bueno, veo que usted nos dio varios nombres de varios experimentos, ¿no? De los que se podían hacer, de que eran carbonos junto a otros carbonos, aunque tuvieran destinos a los hidrógenos aún más lejos, o los que nada más los cercanos y eso. Mi duda era enfocada a eso, ¿no? O sea, de cómo funcionaba la sonda, que se podían cambiar como, o sea, pues los experimentos entre sí, entre el mismo resonador. Sí, sí. La sonda también tiene que ser de banda ancha, por supuesto. No necesariamente, si tú tienes la electrónica, la tarjeta esta, el master clock, que te genera las frecuencias para varios núcleos, pues necesitas también la antena. La sonda es una antena transmisora y una antena receptora, ¿sí? Donde se coloca el tubo, ahí está un coil, una bobina, ahí está el transmisor. La bobina debe de cumplir con ciertas características para hacer experimentos especiales. Pero bueno, esta sonda que tenemos, sí puedes hacer un carbono, un protón, puedes hacer varios experimentos de carbono. Ya vimos nosotros, por ejemplo, en rutina hemos visto el DEP. Puedes hacer DEP, puedes hacer APT, puedes hacer INEP en experimentos de una dimensión. Puedes hacer efecto nuclear Oberhauser, que ya lo vimos también. Puedes hacer un espectro homonuclear de correlación homonuclear, COSI. Puedes hacer un experimento de correlación heteronuclear. ¿Sí? Puedes ver nitrógeno, puedes ver flúor, puedes ver fósforo, puedes ver muchos otros núcleos. Es una cantidad de experimentos que pueden hacer, muy variado y muy útil para obtener información estructural de forma muy específica. Además, tiene todo el software para que tú generes tus propios experimentos, para que tú generes tus propias secuencias de pulsos. Viene todo el software para que eches a andar tus propias secuencias de pulsos dadas tus necesidades muy particulares. ¿Sí, Giselle? Sí, gracias. Profe, ¿y qué se necesita estudiar para, pues, reparar estos equipos así? Sí? Sí, fíjense que yo he tenido contacto con el ingeniero que nos va luego a dar servicios, pues es ingeniero en electrónica, él es egresado del ESIME, del Politécnico. Y yo he platicado con él, oye, ¿por qué no hacemos una sonda? Una sonda de resonancia. Pues es una antena, ¿no? Entonces, sí tenemos por ahí entre manos un proyecto para hacer alguna especie de hardware muy específico. Yo he estado, les digo, en universidades en Estados Unidos donde, pues ahí en la misma universidad construyen la sonda,
¿sí? Cuando estábamos comprando el equipo de 750 MHz, vino un grupo de franceses a dar un curso especial de RMN de estado sólido, que me tocó a mí representar al Politécnico y se hizo en Puebla. Fue un curso muy grande, fue mucha gente, la verdad. Y entonces yo practicando con él, uno se apellidaba Moro y el otro Tolel, ¿sí? Y platiqué con los dos y les digo, ¿qué equipo me recomiendas para comprar? ¿Uno marca Brooker, uno marca Yeol o uno marca Agilent? Y le dio risa, dice, es que nosotros los construimos, nosotros no compramos por marca, ¿no? Nosotros los hacemos. Y uno de ellos, el profesor Tolel, me dijo justamente que él tenía toda la infraestructura para hacer sondas. Dice, cuando gustas, te ayudo y te los puedo orientar para hacer sondas. Entonces eso abarataría mucho los costos. No es difícil. Hiciste una muy buena pregunta, ¿sí? Porque en algún momento dado, pienso yo que sé la capacidad para hacer desarrollo, hacer infraestructura científica. No sé por qué tenemos que importar hasta los rotavapores, que es algo tan sencillo, ¿no? Una parrilla magnética, una parrilla de calentamiento, ¿por qué las compramos importadas? Que no hay quien haga una parrilla magnética que agite y caliente a la vez. Sí la hay, sí la hay, sí, por supuesto que la hay. Nos hace falta dar ese paso. Esperemos que en algún momento dado se empiece a crear infraestructura científica, ¿sí? Por supuesto que hay mucha capacidad, ¿sí? Profe. Pero hay que hacer programas que vayan en ese sentido. Sí, ya nos pasamos de la hora, ¿verdad? Sí. Muy bien, jóvenes,